Hola a todos y bienvenidos. Vamos a ver, la idea que os propongo hoy. Me he estado fijando que en el fuego, siempre, oye, nunca se termina de consumir completamente del todo, siempre queda algo. Si lo estamos haciendo con leña, pues oye, luego limpiamos y tiras la mayor parte de ceniza, está bien claro. En mi pueblo se utiliza, yo siempre se lo he visto hacer a mi madre. Utiliza la ceniza para echar a los semilleros, le echa un poco por encima o eso, y dice que impide que salgan hierbajos y tal, y oye, hace un aporte de minerales o etcétera a la tierra, algo aporta. Total es madera consumida, pero siempre aporta algo y evita que salgan hierbajos y malas hierbas. Y bueno, que además de la ceniza, esa que nos serviría para eso, por ejemplo, siempre queda algo de carbón. Nosotros cuando lo vamos a tirar lo tiramos todo. Pero podríamos aprovechar, yo creo, ese carbón al máximo. Oye, no es mucho lo que sacaríamos. Depende del tamaño de fuego que hagas. Pero si en vez de tirarlo, lo pasas por una criba y lo aprovechas, pues oye, si tienes una paletada o dos paletadas, pues a lo mejor te permite, yo qué sé, tener un par de horas o tres de calor, o calentar algún hierrito, por ejemplo. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿eh? Lo importante de las cribas, una criba yo creo que todo el mundo sabe cómo es y para qué sirve. Y lo realmente importante de la criba es que es un cajón, da igual la forma geométrica que le hagas. Yo tengo allí uno que le voy a reciclar, le vamos a dar la forma que a nosotros nos interese, nos convenga. Voy a hacer uno que no sea muy grande, porque oye, me voy llenando de cosas. Y son cosas pues que me interesa hacer y conservar. Y claro, las tengo que hacer de un tamaño más bien reducido, porque si no, pues eso, me haría falta un aeropuerto para guardar todas las cosas. Así que lo voy a hacer de un tamaño mini. Y tengo aquí un filtro que era de un extractor, de una campana extractora de la cocina, y estaba conservando el filtro este. Estos filtros vienen como en capas, se ve, ¿no? Vienen como diferentes capas, es aluminio, con lo cual nos viene muy bien porque ya sabemos que no se va a oxidar. Le abrimos y vemos que tiene diferentes capas dentro. Está un poquito de grasa, evidentemente, de la cocina. Podemos utilizar un producto desengrasante, que se limpiaría muy fácil, con un estropajo le das, es muy manejable. Y vemos lo que nos interesa, vemos el grano, o sea, lo que es el agujerito de la criba, que es lo que nos interesa. Tendríamos dos, el filtro interior, tiene dos o tres capas, y el filtro exterior, a ver si se puede apreciar, que son diferentes medidas. La de fuera es un poquito más grande y la de dentro es un poquito más pequeña. Bueno, vamos a aprovechar lo que es la parte de fuera, que es un poquito más grande, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Eso es lo realmente importante de una criba. ¿Para qué la vayas a utilizar? Porque dependiendo de para qué la vayas a utilizar, pues le tendrías que hacer con una tela. Puede ser de plástico también, pero vamos, si es metálica, pues siempre te durará un poquito más. Y dependiendo, como estoy diciendo, para qué la vayas a utilizar, lo realmente importante es el grano. Tienes el agujerito, vamos. Tienes muchas posibilidades, de utilizar diferentes granos, pero claro, si lo vas a utilizar, por ejemplo, para limpiar semillas, no te valdría igual un grano para limpiar maíz, por ejemplo, que limpies el maíz, se te quede el maíz aquí arriba y toda la paja o virutas o hierbas o restos que tenga se caigan por los agujeros y te quede el grano limpio. También podría ser al revés, para que caiga el grano, por ejemplo para harina, para que caiga la harina, y si tiene bolitas o restos de cualquier cosa que le haya caído, pues que se te quede la porquería, como si dijéramos, aquí arriba en el grano,
y la harina se te caiga por el agujero. Bueno, pues dependiendo para qué la vayas a usar, pues tendrías que tener en cuenta ese grano. Bueno, yo creo que este grano cabe más o menos la mina de un lápiz como este, más o menos, sería más o menos del tamaño del agujero. Bueno, pues con esta criba, o con esta malla, vamos a hacer una pequeña criba para el aprovechamiento de los restos del fuego. A ver si realmente merece la pena aprovechar los restos de los fuegos que hacemos, de las lumbres, y a ver si sacamos algo de carbón, a ver si no merece la pena. Venga, empezamos con la criba. Bueno, para aprovechar lo que es la estructura del cajón, le desfondamos, que estaba bastante bien grapadito, por cierto. Lo habían grapado como para toda la vida, y lo que nos interesa es pues la estructura de madera, que ahora la vamos a adaptar a la medida de la tela que tenemos, de la tela de la malla, vamos. Vamos a adaptar a la medida, cortaremos la madera y lo vamos a hacer a la medida de la malla. La altura que le vamos a dar tampoco va a ser mucha. Tampoco va a ser mucha porque, vamos a ver, la altura que tenemos aquí de madera son 12 centímetros. Yo creo que librando los agujeros, vamos a ver, que le dejemos a 5, a 5 en todo el perímetro, va a ser suficiente. Bueno, pues una vez que tenemos cortadas las piezas de lo que va a ser el bastidor, voy a terminar de clavar esta que me queda. Podemos encolarlo con un poquito de cola blanca para madera, le metemos, o directamente le metemos un par de clavillos a cada lado y ya tendríamos el armazón hecho. Como estamos trabajando con maderas recicladas, si fuera preciso, porque ahora claro, al cortar se nos ha quedado aquí una grapa, por ejemplo, esta la podemos aprovechar, pero se nos ha quedado ahí un poquito endeble, así que aprovecharemos esa grapa, pero le vamos a reforzar metiéndole un clavito en el otro extremo para que no se nos desarme. Revisamos todo el perímetro, vemos aquí también se nos ha quedado otra escasa, pues nada, le vamos a meter otra y luego le quitamos todas las grapas viejas que tenía por ahí del fondo. Bueno, una vez que tenemos hecho el bastidor, cortamos la tela, lo que va a ser la malla, a la medida ya casi la teníamos, porque lo que hemos hecho es adaptar el cajón al ancho de la tela. Si la tenemos que ajustar un poquito, la ajustamos un poquito. Tengo que decir que esta tela, con unas tijeras como estas o similares, que tienen un precio pues, relativamente bajo. Hombre, una tela como esta no necesitas comprarte unas tijeras de estas de cortar chapa, porque prácticamente se corta muy fácil. Se corta muy fácil, es una tela muy fina, es metálica, pero es aluminio y es muy fina, y casi prácticamente con cualquier tijera te podría valer. Hombre, las tijeras de cortar el pelo no las utilices para esto. Lógicamente, aunque sea aluminio, es metal y oye, te las va a mellar. Ya no van a volver a cortar, por ejemplo, si las tienes para cortar el pelo, pues no las utilices para esto. Unas tijeras viejas que tengas por ahí te pueden servir. Incluso lo puedes cortar a radial, o unas tijeras de podar también te podrían servir. Es muy fácil, esta tela es muy blanda y es muy fácil cortarla. Bueno, ya tenemos hecha la tela a la medida del armazón, y ahora para sujetarlo lo que vamos a hacer son 4 listoncitos. 4 listoncitos de la misma madera que tenemos por ahí. La vamos a aprovechar para cortar de 4 listones, por ejemplo, de 1 centímetro por 1 centímetro, que lo vamos a poner aquí en el borde, con un par de clavillos para que nos sujete la tela. Venga, lo voy haciendo yo y ahora os enseño. Bueno, tenemos hechos los listoncitos y vamos a clavar aquí otro.
Vamos a procurar que quede un poquito estirada la tela. La tela metálica en este caso, pero tela al fin y al cabo. Bueno, colocamos encima dejando espacio para el siguiente que viene de allí, y a clavar se ha dicho. Yo creo que con 3 van a ser más que suficientes, uno en cada esquina y otro en el medio, y van a ser más que suficientes. Estos clavos son muy finitos y es fácil pues que tiendan a irse por fuera. Bueno, pues nada, este fuera. Metemos otro. Hay algunos que son muy finitos y tienden a irse por fuera. Cosa que vamos a remediar pues quitándole y poniendo otro. Bueno, metemos otro aquí. Repito, procurando que no se nos quede la tela doblada, que quede lo más estirada posible. Vale, y así iríamos, tenemos este lado, tenemos este otro también, y nos faltaría esta esquina y la otra. Cortamos los listones a la medida y los clavamos. Bueno, pues ya la tenemos terminada. Veis que hay cosillas que son muy fáciles de hacer, no tiene mucho misterio. Ya la tenemos. Bueno, pues ahora lo que nos falta es probarla. Por aquí es por donde vamos a echar todos los restos del fuego. La criba, ¿cómo se utiliza? Pues muy fácil, simplemente es moviéndola a derecha izquierda, agitándola a derecha izquierda, con la carga de dentro, 2 o 3 puñados que le echemos, etcétera, lo vamos moviendo y se va cayendo toda la ceniza y todo lo que no queramos, y lo que nos quede arriba pues se supone que es lo que andamos buscando. Vamos a probarla a ver. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es empezar a echar dentro de... Tenemos aquí un barreñito donde vamos a echar la ceniza que caiga, y lo que no me he bajado, voy a ir a por un recipiente donde el carbón que nos salga poder aprovecharlo. Voy a por él. Bueno, pues vamos a ir echando ahí a ver qué pasa. Vamos a ver si sacamos algo. Tengo que decir que estas lumbres están muy machacadas ya, pero algo saldrá seguro, porque siempre queda algo en... Vamos a darle a ver qué nos queda aquí, si nos queda algo. De momento mucho polvo, eso sí. Bueno, vemos cómo sí que está saliendo, ¿no? Vemos cómo sí que está saliendo. Mucho de esto no nos sirve para nada, porque serían escorias, y las escorias pues no nos sirven. Las escorias habría que quitarlas. Pero hay trozos de carbón que nos servirían perfectamente. Las escorias las quitamos, pero los trozos de carbón, limpiándolo un poquito, nos servirían perfectamente. Lo vemos, ¿no? Nos serviría perfectamente. Se podría reutilizar. Lo vamos echando al cubito y seguimos recogiendo. No es mucho, y repito que yo aquí, por ejemplo, en estas lumbres pues ya lo tengo muy machacado. De hecho, haces una lumbre encima de otra,
y lo consume mucho. Pero si no, normalmente al final de un fuego se supone que te debe quedar ahí bastante carbón, que se puede reciclar. Bueno, pues yo sigo con esto. Vamos a ver cuánto sale. Bueno, pues ya hemos terminado y tengo que decir que en esta ocasión pues hemos ganado bien poquito o nada, porque están los fuegos muy consumidos, hago un fuego encima de otro, un fuego encima de otro y se va consumiendo casi en su totalidad, así que sale muy poquito que casi, vamos, no ha merecido la pena en esta ocasión. Vemos que algo hemos sacado, pero vamos, bien poquito. Bien poquito. Esto lo suyo sería, después de cada fuego, pasarlo por la criba y entonces sí que sacaríamos de cada fuego esto más o menos de cada fuego, dependiendo de la cantidad de leña que quemes y tal, claro. Pero si vas quemando un fuego encima de otro, un fuego encima de otro, un fuego encima de otro, entonces nada, se va consumiendo lo anterior con lo siguiente y no aprovecharías prácticamente nada. Lo suyo sería después de cada fuego, una vez que está bien apagado, lógicamente, intentar aprovecharlo y entonces sí que sacarías algo. Cuanto más grande sea el fuego, evidentemente, más sacarías. Bueno, pues en esta ocasión hemos ganado mucho, pero bueno, hemos estado entretenidos. Venga, espero que os haya parecido al menos interesante. Ya veis que le podemos dar una segunda oportunidad a donde parece que no hay nada. Venga, hasta luego.